Muy buenas tardes, señoritas y jóvenes. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades académicas, en esta ocasión de forma virtual. Habíamos desarrollado el tema número 3 relacionado con la ética en la administración de las pruebas. Continuando con este mismo tema, vamos a tocar algunos elementos relacionados con los principios éticos de la Comisión Internacional de los Tests. Esta institución es una instancia que aglutina una serie de organizaciones de carácter psicológico en el País Vasco de España. Importante establecer dentro de esta comisión algunos puntos que ellos plantean. En este caso, por ejemplo, el de generar una buena relación con las personas evaluadas, dándoles la bienvenida y dirigiéndose a ellas de forma positiva. Por otro lado, tratar de reducir la ansiedad de las personas también es importante, así como eliminar fuentes potenciales de distracción como alarmas, relojes, pulseras, teléfonos móviles, etc., los cuales podrían generar distracciones para nuestros evaluados. Asimismo, es importante asegurarse de que todas las personas disponen de los materiales necesarios para responder al test antes de comenzar. Vale decir, debiéramos tener todos los materiales que establecen estos manuales de evaluación psicológica para que podamos aplicar de forma adecuada, ¿no? No es correcto que podamos utilizar tal vez una prueba en el cual, por ejemplo, falte, quién sabe, algunos materiales como ser, por ejemplo, cronómetros, lápices de color, hojas, algunos cuadernillos, algunos elementos que tengan que ver con las pruebas propiamente, ¿no? Entonces es importante siempre tener en cuenta todos los materiales que vamos a necesitar para una adecuada evaluación. Asimismo, es importante supervisar convenientemente la aplicación de los tests. No se trata solamente de darles la consigna, ¿sí? Colocar, qué sé yo, la prueba encima de la mesa e irnos del ambiente donde se está evaluando. Es preciso controlar, observar algunas reacciones, algunos comportamientos que quizás podría manifestar un determinado paciente. Dar las instrucciones en la lengua dominante de las personas evaluadas siempre que sea posible, incluso cuando el test está diseñado para proporcionar datos sobre el conocimiento o dominio de una lengua distinta de la dominante. Es necesario que podamos hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Algunas instrucciones inclusive en el lenguaje tal vez materno de un paciente. Sabemos que estos manuales, estas pruebas, establecen instrucciones, tal vez en algunos casos con alguna terminología técnica, la cual el paciente no podría comprender. Entonces es importante que nosotros vayamos haciendo una aclaración, si es posible, dice, en su lenguaje materno. Por otro lado, debemos ajustarnos estrictamente a las instrucciones del manual del test. Una prueba psicológica no solamente se caracteriza por la prueba como tal, como se le plantea al evaluado, siempre viene acompañado de un manual, ¿sí? De un PDF, por lo menos, relacionado sobre las características de esta prueba, donde están, por ejemplo, los objetivos de esta prueba, el grado de confiabilidad, ¿sí? La validez, donde está inclusive los protocolos de evaluación, las instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces, debemos nosotros como evaluadores ajustarnos estrictamente a estos manuales que vienen siempre acompañados cada uno de estos instrumentos. Por otro lado, leer las instrucciones pausada y claramente también es importante, ¿sí? No se olviden que todas las pruebas psicológicas vienen con una consigna, ¿sí? Estas son instrucciones de los cuales va a partir el evaluado
a desarrollar esta actividad. Para esto es preciso, fundamental, poder leer, si es posible, estas instrucciones de forma clara, de forma pausada, cosa que el evaluado pueda comprender bien cada uno de los ejercicios que va a desarrollar. Por otro lado, también es importante dar el tiempo adecuado para hacer los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el test del WISE, los primeros 3 reactivos, por ejemplo, siempre son de ensayo, ¿sí? Para que el evaluado se pueda ir ambientando antes de desarrollar los próximos reactivos, ¿sí? Entonces es importante hacer ejemplos para que el evaluado pueda comprender de qué trata más o menos esta evaluación. Por otro lado, es importante observar y anotar las posibles desviaciones de los procedimientos estándar del test, registrar los tiempos de respuesta con precisión cuando se requiera, ¿sí? Asegurarse de que estén todos los materiales al final de cada sesión. Sin duda, es importante considerar estos aspectos. Algunas pruebas psicológicas vienen con tiempos para su aplicación, es decir, pruebas que establecen un tiempo prudente para que pueda desarrollar un ejercicio. En esos casos es importante registrar estos tiempos. Por ejemplo, el test de la figura de rey, ¿sí? Si bien vamos a registrar los ejercicios que va a desarrollar el evaluado, también es importante para la puntuación final considerar los tiempos en los cuales ha ejecutado un determinado ejercicio, ¿sí? Es importante, no podemos saltarnos esta etapa porque vamos a tener dificultades a la hora de hacer una puntuación. Asegurarse de que estén todos los manuales al final de cada sesión. Obviamente, nosotros como psicólogos tenemos muchos instrumentos los cuales vamos a utilizarlos siempre para esta evaluación. Imagínense si nosotros vamos a repartir, qué sé yo, algunos cuadernillos, algunas cartillas, algunos gráficos a los evaluados. Por ejemplo, en el test de Bender vamos a repartir una serie de láminas, una por una, y debemos estar seguros de que también las vamos a recoger, ¿sí? No podemos permitir que los niños se lleven estas láminas por si acaso, ¿no? Como parte, digamos, de la evaluación. Es importante que nosotros recuperemos esto, lo guardemos siempre en un maletín tal cual hemos llevado para hacer una evaluación. Asimismo, realizar la aplicación de modo que permita una supervisión adecuada y una comprobación de la identidad de cada una de las personas evaluadas. Sin duda, es importante introducir los datos que nos pide cada prueba, ¿sí? Importante registrar el nombre completo, la edad, el año en el cual se está desarrollando la evaluación, la fecha es importante, el curso en el cual tal vez el estudiante evaluado está en el momento o a tiempo de hacerse la evaluación cursando, ¿no es cierto? Importante es registrar, por ejemplo, la edad cronológica, ¿no? En algunos casos en años, en algunos casos inclusive deberíamos registrar en meses también, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros consideremos estos elementos relacionados con los datos generales del evaluado. Por otro lado, permitir a los ayudantes hacerse cargo de la aplicación solo si han sido entrenados adecuadamente. Sin duda, podemos tener evaluaciones globales, digamos, a un determinado curso, por decir, ¿sí? Podemos aplicar algunas pruebas psicológicas, pero estas quizás salen de nuestro alcance para un determinado control. En estos casos es importante que nosotros vayamos acompañados de algunos jóvenes que nos puedan ayudar al control en esta administración de pruebas. Pero es importante que estos jóvenes, estos ayudantes, tengan una formación previa para poder administrar estas pruebas. Vale decir,
quizás estudiantes de cuarto año, quinto año, tal vez hasta tercer año, quienes ya tienen una formación, un conocimiento básico de lo que viene a ser una evaluación psicológica. No podemos permitir que nos ayuden a controlar estos ejercicios, tal vez personas que no tengan ninguna relación con el ámbito de la psicología. Por tanto, es importante que nosotros tengamos apoyo de estos auxiliares, si vale el término, pero que tengan una formación previa en el área de la psicología. Asegurarse de que durante la sesión aplicación no ocurran situaciones que den lugar a distracción en las personas evaluadas. Importante controlar estas variables relacionadas con aquellos distractores que podrían alterar quizás este proceso evaluativo, ¿sí? Vale decir, tal vez algunos ruidos, teléfonos celulares, algunos ruidos que podría tal vez escucharse de los ambientes contiguos, etcétera, etcétera, ¿no? Que podrían generar alguna alteración. Es importante que nos aseguremos de tener un ambiente bastante tranquilo, sin tensiones, situación que permita realizar una adecuada concentración y por ende realizar una buena evaluación. Proporcionar un sistema adecuado a las personas evaluadas que muestran signos excesivos de ansiedad o desazón. ¿Cierto, no? Debemos proporcionar una asistencia adecuada. Nuestro objetivo principal antes de hacer una evaluación, antes de aplicar una prueba, siempre va a ser generar este clima de tranquilidad, este rapport que nosotros conocemos como un establecimiento de confianza en el paciente y el evaluador, ¿sí? Importante que nosotros podamos bajar estos niveles de ansiedad, estas tensiones que podrían hacer que el paciente quizás esté más concentrado en estas reacciones que en el desarrollo mismo de la evaluación. Entonces, como primer paso, hacer que este paciente se sienta en confianza, baje, libere, descargue tal vez estas tensiones para que pueda proceder a un adecuado ejercicio, ¿no es cierto?, relacionado con las pruebas. Algunas normas para la aplicación y calificación de las pruebas que también establece esta Comisión Internacional de los Tests. Seguir con detenimiento los procedimientos estandarizados, comodidad razonable y un mínimo de distracciones, asegurar la validez de las calificaciones de la prueba, proteger los materiales de las pruebas, proporcionar interpretaciones apropiadas, ¿sí? Son elementos que debemos considerar antes de realizar las puntuaciones una vez desarrollados los ejercicios. En la primera etapa se va a caracterizar siempre de la aplicación, según las instrucciones. Una vez concluida esta etapa, nosotros como psicólogos puntuaremos de forma responsable, sujetándonos siempre a los protocolos que establece cada prueba, ¿sí? Los deberes de los examinadores antes de la aplicación de los tests. ¿Cuáles son nuestros deberes como profesionales en el área de evaluación? Programación de la prueba. No debemos sorprender a nuestros pacientes para la administración de una prueba, ¿sí? Es importante, es preciso que nosotros programemos una sesión exclusivamente para la administración de pruebas. Si, por ejemplo, hoy hacemos una entrevista, anticiparemos a la conclusión de que la próxima sesión se va a caracterizar por la aplicación de ciertas pruebas psicológicas, ¿sí? Entonces ya estamos anunciando al paciente que la siguiente sesión va a estar orientada a la administración de las pruebas. Importante también el consentimiento informado, ¿sí? El consentimiento informado tiene que ver con el grado de voluntad que debe manifestar un paciente. Vale decir, nosotros no podemos obligar a que este evaluado se sienta tal vez con una obligación de poder realizar esta prueba. Tiene que haber una voluntad expresada obviamente por parte de él a través del interés, ¿sí?, de desarrollar estas pruebas.
Familiarizarnos con los instrumentos también es importante, ¿no? Es un deber. Conocer muy bien los protocolos de administración de pruebas, conocer cuáles van a ser los materiales que vamos a utilizar, los tiempos, ¿sí? Tal vez si se requiere de algún otro elemento importante para la administración, es nuestra obligación conocer respecto a estos instrumentos, los cuales debemos nosotros dominar, si vale el término. Asegurar condiciones de pruebas satisfactorias y reducir los engaños, ¿sí? Tampoco vamos a llegar a generar falsas expectativas relacionadas con un diagnóstico, qué sé yo, los cuales pues muchas personas pueden malinterpretar quizás o mal utilizar estos supuestos diagnósticos que nosotros haríamos una vez realizado una determinada prueba. Finalmente, vamos a conocer algunos artículos relacionados con la ética, pero de nuestro Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, el cual hasta el momento todavía está en vigencia. En el artículo 41 establece que el psicólogo deberá hacer uso adecuado y de forma profesional de las pruebas e instrumentos psicológicos que considere necesario para su práctica profesional y vigilar que el uso de estos sea reservado exclusivamente a quienes tengan la preparación profesional idónea y hayan aceptado tanto obligaciones como consecuencias inherentes a su empleo. Vale decir que estas pruebas psicológicas deben ser siempre administrados por un profesional psicólogo, ¿no? No podemos permitir que otros profesionales, tal vez relacionadas con el área de la psicología, desarrollen este tipo de actividades. Nosotros los psicólogos tenemos la formación pertinente para poder administrar estas pruebas, ¿sí? Profesionales idóneos, además. Al decir idóneos, nos referimos a que nosotros debemos tener la capacidad, ¿sí? La capacidad, la experticia en el manejo y la administración de estas pruebas. El artículo 42 establece utilizar las pruebas psicológicas como instrumentos auxiliares de trabajo, considerando que por sí solas no bastan para formular un diagnóstico. Importante. No podemos nosotros atrevernos a hacer un diagnóstico con tan solo aplicar una determinada prueba. Sería algo irresponsable. Es importante considerar otros aspectos como la entrevista, la historia clínica, tal vez algunas entrevistas a algunos familiares, analizar quizás algunos otros resultados de algunos otros exámenes previos, en fin, la evaluación. El proceso evaluativo tiene que ver con toda esta serie de procedimientos que debemos realizar y no así solamente con la aplicación de una determinada prueba. El artículo 43 establece comprender el procedimiento y aplicación de las diferentes pruebas antes de utilizarlas, previo conocimiento de los problemas de medición, limitación, validez y confiabilidad. El artículo 44 establece responsabilizarse por el control de las pruebas psicodiagnósticas y otros procedimientos cuando estos son utilizados con fines de instrucción con el objeto de preservarlos al ser hechos públicos. El artículo 45 establece que se debe proporcionar el resultado de la evaluación con mucha precaución y en forma de interpretación, no solo en forma de puntaje. Sin duda, es también nuestra responsabilidad poder informar a los pacientes respecto a los resultados que nosotros a los cuales hemos llegado, ¿sí? No solamente en forma de puntuaciones, ¿sí? Debemos interpretar estos resultados. Debemos hacer un juicio de valor en base a lo que nosotros hemos llegado a identificar. El artículo 46 establece hacer uso de las pruebas e instrumentos que estén en proceso de validación solo con fines de investigación o docente, aclarando este aspecto y con el cuidado que esta situación amerite. Importante entonces, ¿no?, que nosotros podamos
resguardar estos instrumentos, debiéramos conocer los niveles de validación, en fin, todo lo que conlleva un proceso relacionado con la evaluación. El artículo 47. Evitar la comercialización y distribución generalizada de pruebas todavía no validadas en el medio. En caso de hacer uso de ellas, se deberá tener en cuenta las limitaciones a las que están expuestas. Obviamente, nosotros como psicólogos debemos ser también responsables con el cuidado, ¿sí? Con el cuidado de estos instrumentos psicológicos. Son pruebas importantes, son instrumentos muy importantes para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo. Por tanto, no debiéramos permitir la comercialización tal vez de algunas pruebas que muchas veces en la actualidad se puede observar, ¿sí? Hay instituciones, hay algunas personas quienes quizás de forma irresponsable muestran tal vez estas pruebas, o simplemente uno puede descargar tal vez del internet cualquier tipo de prueba y poderlos comercializar, ¿sí? Nosotros debemos ser bastante críticos, debemos resguardar, ¿sí? Y controlar, ¿no? Este tipo de comercios relacionados con estos instrumentos. Asimismo, también establece en su artículo 48 incluir al elaborar pruebas psicológicas para uso profesional, manuales o información que exprese los motivos o fines de su realización, su desarrollo, validez, confiabilidad, modo de interpretación, baremos y el nivel de entrenamiento necesario para ser usados e interpretados. Importante, si es que nosotros, por ejemplo, elaboramos una prueba psicológica, debiéramos acompañar a esta prueba con un manual, como referíamos al principio, ¿sí? Toda prueba psicológica implica tener un manual de apoyo donde estén planteadas los propósitos de esta prueba, los objetivos a los cuales pretende llegar y obviamente de esa manera pues fundamentar de forma teórica aquellas pruebas que nosotros podríamos tal vez en algún momento elaborar, ¿sí? El artículo 49 de este Código de Ética del Colegio de Psicólogos de La Paz establece también que se debe colaborar en el control de uso profesional y comercial de material psicológico, limitado su distribución a quienes estén debidamente acreditados y evitando la difusión masiva por cualquier medio, ¿sí? Entre nosotros, en el gremio del ámbito de la psicología, pues es importante también que nosotros podamos controlarnos, ¿sí? Respecto a la distribución tal vez ilimitada de algunas pruebas psicológicas. El artículo 50 establece que es deber del profesional psicólogo controlar la divulgación y o publicación de pruebas psicológicas y otros medios de evaluación utilizados para el diagnóstico en el entendido de que el conocimiento previo que las personas puedan tener de los mismos invalida el instrumento. Vale decir, las distribuidoras, librerías o encargadas de difundir material del uso exclusivo de los profesionales en el área de psicología solo podrán vender dicho material a los portadores del carnet profesional emitido por el Colegio Departamental de Psicólogos, ¿sí? Sin duda, es importante que nosotros como profesionales podamos tal vez tener esa facilidad de poder acceder a estos instrumentos, ¿sí? Pero que sean siempre para aquellos profesionales que estén colegiados, ¿no? Inscritos en una asociación, qué sé yo, de psicólogos, los cuales garanticen, ¿sí? Los cuales respalden el ejercicio profesional como psicólogos, ¿sí? Entonces, es también un artículo muy importante que establece esta administración de pruebas. Ya para concluir, en el artículo 51 establece que cuidar que el uso y las elaboraciones de pruebas psicológicas, exámenes, diagnósticos e informes psicológicos sean privativos del psicólogo y no de otro profesional. Finalmente, el artículo 52 establece que supervisar el uso,
con fines académicos de instrumentos de evaluación y medición por parte de estudiantes de la carrera de psicología, dando cumplimiento a las normas del presente código. Como habíamos manifestado en los principios éticos de la Comisión Internacional de los Test, es importante la supervisión. La supervisión, el control en algunos casos, pero que debería recaer en profesionales o por lo menos en estudiantes ya de últimos cursos, quienes tienen una formación específicamente en el área de la evaluación. ¿Sí? Con esto entonces, queridos jóvenes y señoritas, habríamos concluido el tema número 3. Vamos a estar todavía en permanente contacto, haciendo tal vez algunas aclaraciones relacionadas con los próximos temas que vamos a desarrollar. Un abrazo, muy buenas tardes.